Hola, bienvenidos a English Class con Leslie. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante e interesante para todos, así que acompáñame a verlo. ¿Llegas tarde al trabajo y no sabes qué hora es? ¿Eres nueva en la zona y no sabes cómo llegar a alguna parte? ¿No conoces a las personas y deseas comunicarte? ¿Cómo obtener más información? ¿De qué forma saber esto? ¿Lo sabes? Exacto. A través de las preguntas. Así que el día de hoy vamos a ver el tema de WH Questions. Las WH Questions son aquellas herramientas que se utilizan para realizar preguntas con el fin de obtener información, tales como where, what, when, how, who, why, which, entre otras. Y hoy te voy a mostrar las 6 más importantes o más utilizadas comúnmente. Primero tenemos when. When se utiliza para la preposición cuando. Cuando, aquí te muestro un ejemplo. When is your class? ¿Cuándo es tu clase? El siguiente que tenemos es what. What, que significa qué o cuál. En esta parte what significa más primordialmente qué, el cual lo podemos utilizar con la WH question which. Y aquí tengo la pregunta what is this? ¿Qué es esto? El siguiente es who, que significa quién. Y como ejemplo tenemos how are you? ¿Quién eres? El siguiente es where. Where, que significa dónde. Y como ejemplo tenemos where is Dana? ¿Dónde está Dana? También podemos utilizar luego where is Luis and the other examples. Otro más es why, y why significa por qué. Where are you sad? ¿Por qué estás triste? Where are you happy? ¿Por qué estás feliz? Entre otras oraciones, nos sirve para identificar el por qué. Y finalmente, el how. How, que significa cómo. Entonces aquí como ejemplo les coloco how are you? ¿Cómo estás? A continuación te muestro la estructura en la que se forman las preguntas. Principalmente se generalizan o siempre la estructura correcta para realizar las preguntas. Principalmente es primero colocar nuestro WH question, que es el que tenemos aquí, que te estoy subrayando a continuación. El siguiente es nuestro verb to be, ya sea am, is o are. Y nuestro resto, que sería el complemento o para darle más información o dar lo que yo quiero preguntar en nuestra oración. Como primer ejemplo te muestro what is your name. Como vemos, primero tiene nuestro WH question, is del verbo to be, y your name sería nuestro complemento. Y ya pues de respuesta sería my name is Leslie, for example. O my name is Sarah. Y la siguiente pregunta que tenemos aquí dice where are you from? Aquí tenemos ya una pregunta con ya utilizando otro WH question, nuestro verb to be y nuestro complemento de you from. En esta parte te muestro las formas en las cuales se utilizan cada uno de los WH questions. El who se utiliza principalmente para las personas. Y aquí en nuestro dibujo pues te marco a un jefe, podría ser una persona
y él es el who. El what significa para las acciones o cosas que se estén realizando. Para el when hablamos de tiempo, ya que significa cuándo. Entonces, por ejemplo, what time is it? Es de cuándo, hablamos de un momento o de alguna cosa en específico. En cuestión del tiempo o la hora. Where. Where significa, se utiliza para dónde, entonces nos habla de significados de lugares. Aquí tenemos where, como para lugares. Where is the center? Where is the store? Where is the house? And another examples. El siguiente que vamos a utilizar es why. Why significa por qué, como ya te lo había mencionado, y esto significa una razón. Una razón. Aquí de un ejemplo te doy las estaciones. Perdón. Why, ¿cuál es la razón? Y en ejemplo ponemos una persona preguntando o buscando información. Y finalmente how. How, que significa cómo, te lo repito otra vez, y es para buscar alguna situación. Por ejemplo, aquí te pongo una carita feliz, una triste, el clima, todas esas clases de cosas. Esto solo es para que te ayude como una pequeña herramienta. Y el siguiente que vamos a ver es su pronunciación. What, que significa qué, y se pronuncia what. Where, que significa dónde, y te repito, su pronunciación es where. When, que significa cuándo, y se pronuncia when. Who, que significa quién, y se pronuncia who. How, que significa cómo, y se pronuncia how. Which, que significa cuál, que es como el que yo te mencionaba anteriormente, al igual que el what, puede tener ambos significados como el que cuál, pero normalmente utilizamos el what para qué. Si lo quieres como herramienta de uso, podemos utilizar en este caso el which. En esta presentación te muestro las contracciones que se realizan con el verbo to be, por si tienes alguna duda. En este caso tenemos para el am, para el is y are. Aquí cambiamos el are por la re, en este caso sería, y para preguntas sería what's, when, where's, we are. Entonces hacemos una pequeña contracción. Esto te lo dejo aquí solo en la tablita por si tienes alguna duda de cómo contraerlos. Y para ayudar a tu conocimiento y a reforzar este tema visto, tenemos un par de ejercicios que tienes que colocar ya sea what, when, where, según corresponda en cada una de las oraciones. Te voy a ayudar con el primer ejemplo. El primero es is he, pero ¿qué estamos preguntando? ¿Qué queremos saber? Y ahí nos da como un pequeño mapita. Entonces tenemos que recabar a dónde o qué significaba el qué para un lugar. En este caso es when. When, que significa dónde. Entonces aquí dice, where is he? Dice, ¿dónde es esto o dónde es? Es en Alaguas. Y así vamos a ir contestando todos los ejercicios. Bien, ya lo tienes. El segundo es what. What is that? It's a table. ¿Qué es esto? Es una mesa. Who is she? ¿Quién es ella? She is my teacher. Iris. Ella es mi maestra. Iris.
exam? It's at 1 o'clock. ¿Cuándo es tu examen? Es a la 1 en punto. What is this? This is my new phone or my new cell phone. ¿Qué es esto? Es mi nuevo teléfono. When is a party? Igualmente que la pregunta número 4, hablamos de tiempo. Entonces nos pide ahí una hora y te pongo un relojito pues para identificarlos mayor o más fácilmente. Entonces nos habla, ¿cuándo es la fiesta? La fiesta es mañana. Aquí tenemos un ejercicio un poco más complicado para ayudarte a cómo identificar la estructura de las preguntas, sin olvidar lo que les mencioné anteriormente, que primero se utiliza la WH questions, posteriormente el verb to be y nuestro complemento. Así que te voy a ayudar con el primer ejercicio y los otros 4 los realizas tú. La primera es How are you, parents? How, ya sabemos que significa quién, y aquí como estamos utilizando el verb to be are, significa quiénes. Your parents, ¿quiénes son tus padres? Y así quedaría la estructura de nuestra primera pregunta. Y así te toca realizar a continuación los siguientes ejercicios. La respuesta del segundo ejercicio sería When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Igualmente recordamos que primero es nuestro WH questions, nuestro verb to be y el complemento. La número 3 quedaría como What is the time? Aquí suplimos algunas palabras, pero traducido al español sería ¿qué hora es? La número 4 Why are you today? Why are you tired? ¿Por qué estás cansado? ¿O por qué están cansados? Dependiendo en este caso estamos utilizando el are para referirnos a varios o a más, y ya podríamos suplirlos con is cuando se trata de solo una persona para decirle de ella o él. Recordando los verbs. Y por último es how is much it? ¿Cuánto es? Igual tenemos ahí primero nuestra WH questions, el verb to be y nuestro complemento. Bien, eso sería todo para presentar nuestra WH questions y el tema de hoy. Gracias.